Qué hermosa es la presencia de Dios. ¿Qué nos puede dar el mundo que se compare con lo que Dios nos da? Lo que da el mundo es pasajero. Los deleites, los placeres del mundo son pasajeros. Y después viene la cosecha. Aquel que se deleita en el pecado, que encontró una mujer de ojos azules, rubia, con una cinturita que casi se agarra con una mano, y que disfrutó de una noche de placer. ¡Ah! ¡Qué deleite, qué delicia! Y después se da cuenta que la mujer con la que estuvo tenía sida. Y toda su vida echada a perder. Toda su vida echada a la basura. No sé si ustedes han visitado los hospitales, la zona donde está la gente con sida, donde está la gente con cirrosis, o sea, gente acabada, gente con cáncer, y todo por un ratito de placer. Déjeme decirle que el gozo que Dios nos da no se acaba. La alegría que Dios nos pone en nuestro corazón permanece, es duradera, es por la eternidad. Le voy a leer, no lo vamos a pasar aquí en el proyector, pero se lo voy a leer. Dice así, es Lucas 15, 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús nos dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador, cuando uno se arrepiente, cuando uno solo, cuando alguien valora lo que Cristo hizo, cuando alguien valora lo que Dios hizo, porque una cosa es lo que hizo Jesús y otra lo que hizo el Padre. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que hizo Jesús, para que un pecador pudiera arrepentirse y poder recibir el perdón de sus pecados y poder entrar al reino de los cielos y poder llegar a la gloria eterna con Jesús. O sea, lo que hizo Jesús, pues es algo que de veras no hay palabras para expresar el sufrimiento que tuvo que padecer Jesús al dar su vida para que un pecador se arrepienta. Y viéndolo por el lado del Padre, imagínese el dolor del Padre de ver a su Hijo, cómo lo injuriaban, cómo lo insultaban, cómo lo golpeaban, cómo lo masacraban, cómo le deformaban su rostro. ¿Usted cree que Dios no hubiera podido mandar legiones de ángeles, ejércitos de ángeles y rescatar a Jesús?
Pero era necesario que el Cristo padeciese para que por medio de su sacrificio nosotros pudiéramos tener ese arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Cuando una persona oye, escucha y no se arrepiente, está despreciando al Hijo. El sacrificio que tuvo que hacer Jesús para salvar al pecador. Y está despreciando al Padre, porque también tuvo que hacer un sacrificio. Quizás usted tenga hijos. ¿Usted dejaría que a su hijo lo golpearan, lo mataran, para que el drogadicto que se droga ya en la esquina pudiera rehabilitarse? ¿Usted dejaría que a su hijo lo mataran, lo golpearan, lo insultaran? Peor aún, si ese drogadicto se ha metido a su casa y le robó y le grita cosas feas cuando usted pasa y ofende a la gente y les hace muchas cosas feas. ¿Usted dejaría que mataran a su hijo para que él se rehabilitara? Y que luego, vamos a suponer que usted dijera, con tal que se salve, y dejar usted que mataran a su hijo. Y luego el drogadicto lo llevaran a un centro de rehabilitación. Y que estuviera ahí quizás un mes, quizás 2 meses, o hasta 3. Y que se escapara y volviera a la drogadicción, a la maldad allá afuera. Diría usted, ¿valió la pena el sacrificio que hice? ¿Valió la pena que diera a mi hijo por esa persona? Pues así pasa con Dios. Cuando Dios ve a una persona que sabe que está viviendo su vida en pecado, que sabe que ha pecado desde que tiene uso de razón, cualesquiera que sea el pecado, sea la mentira, sea el robo, sea el adulterio, sea la codicia, sea el enojo, la ira, los celos, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes, que sabe que ha practicado cosas de estas, la brujería, la hechicería, que sabe que su vida está mal delante de Dios. Y aún más, que viene a un lugar como este, donde se le abre la escritura y se le comparte el evangelio. Y usted ya sabe que tiene que arrepentirse. Y usted ya sabe que tiene que dejar el pecado, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios. Y que sale de aquí y que sigue practicando su pecado. ¿Qué cree que siente Dios en su corazón? ¿Qué cree que siente Jesús en su corazón? Así como hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, así hay dolor, así hay tristeza de ver cómo la gente desprecia, literalmente desprecia lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo, desprecia la palabra de Dios, desprecia todo lo que Dios le ofrece al pecador. Entonces, es tremendo cuando una persona sabe que tiene que arrepentirse y no se arrepiente. Y no le da la gana arrepentirse. Le gustan las reuniones,
le gustan las predicaciones, le gustan las alabanzas, ¿sí? Pero cuando se trata de obedecer a Dios, no le gusta. ¿Y sabe una cosa? De las cosas más preciosas que Dios nos ha dado es el arrepentimiento. Porque cuando Dios viene a las vidas, viene en el preciso instante en el cual lo necesitamos. Que estamos en problemas, que estamos en divorcio, estamos en situaciones muy difíciles, complicadas, y Dios viene y nos da la oportunidad. Nos saca del basurero, nos saca del cielo profundo, todos manchados, todos enlodados, todos como por dioseros. ¿Ha visto a gente que luego vive en las calles, que no se baña, quizás a lo mejor no porque no quiera, sino porque no tiene dónde, llenos de piojos? Unos hermanos que iban a compartir por allá en La Raza, había un lugar donde había muchos jóvenes que se salían de su casa y ahí se iban a convivir con los otros que estaban ahí. Iban unos hermanos a darles alimento, a proporcionarles ropa, y había hermanos que se llevaban su equipo para cortar el pelo, y nos platicaban ellos que cuando les metían la máquina eran pero tortas de piojos, de animales. Bueno, pues así nos encuentra Dios. Así nos encuentra Dios. El pecado degrada al hombre. El pecado le quita la dignidad al hombre. El pecado transforma al hombre. Nada más espera ver al papá cuando se enoja. ¡Ya te dije que no! O espera ver cuando la mamá se enoja. Te dije que no agarraras eso. Se transforma. Imagínese el alma de nosotros, el interior de nosotros, ¿cómo estará? ¿Cómo nos verá Dios? Pero Dios bueno trajo el arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando una persona se arrepiente, Dios hace una obra maravillosa, una transformación. Haga de cuenta como cuando la oruga está ahí en el capullo, ¿sí? Y usted, si yo cuando era niño jugábamos y abríamos los capullos y sacábamos la oruga y le decíamos, ¿dónde está México? Y agarraba y movía su cabecita. Y nosotros pues nos divertíamos porque los niños veíamos al animalito y luego nos daba risa porque señalaba otro lado, ¿no? Y nos daba mucha risa. Y es un animalito, un gusano feo, muy feo. A mi esposa le dan mucho miedo las orugas. O sea, no le gustan las mariposas porque sabe que es un animalito, un gusano. Entonces, ese animalito está en su capullo, pero llega un momento en que sufre una metamorfosis y le salen sus alas. Y cuando vemos a la mariposa, ¿qué creen? Que vemos algo tan hermoso. O sea, vemos la creación de Dios, sus colores,
la hermosura de sus alas, cómo vuelan, cómo son libres y cómo adornan el paisaje, cómo vuelan por todos lados. Son hermosas las mariposas. Eso es lo que Dios hace con un pecador. Esa metamorfosis que hace en la mariposa, también en el pecador. Un hombre violento, un hombre que golpeaba a su esposa, que no le daba dinero para que comiera ella y sus hijos. Un hombre adúltero que engañó a su esposa, que destrozó su vida y que destrozó la vida de sus hijos. Una mujer amargada que destruye la vida del esposo, la vida de los hijos. ¿Sabe? Cuando Dios viene a esas vidas, hace una transformación. Se acaba el hombre iracundo, el hombre enojón, el hombre adúltero, el hombre borracho, la mujer amargada, la mujer rencorosa. Y ahora podemos ver cómo esa mariposa, una persona hermosa, amable, que ama a su esposo, que ama a sus hijos, a un esposo que ahora les habla dulcemente a sus hijos, que antes los niños se escondían cuando ya venía el papá, viene mi papá, se escondían, se metían abajo de la cama o se iban con el vecino. Y ahora ven un papá amoroso, tierno, que abre la Biblia, que les comparte la Biblia. Entonces, es hermoso el arrepentimiento. Es hermoso y los beneficios. Jesús dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando tú te arrepientes, estás en una posición en la cual Dios puede perdonarte. No es obligatorio. O sea, Dios no tiene la obligación de perdonarte. No es que digamos, es que yo ya me arrepentí y Dios no me ha perdonado. Dios sabe por qué. O sea, no es obligatorio. Es un regalo de Dios. Que Dios al que quiere, se lo da. Pero la persona que con un corazón sincero ha dejado de ofender a Dios, que con un corazón sincero le ha pedido perdón de cada uno de sus pecados, que con un corazón sincero ha ido allá donde ofendió, allá donde hizo mal y ha pedido perdón. Dios, cuando mira a una persona así, inmediatamente derrama de su gracia, derrama de su amor, derrama de su misericordia. Y antes cuando tú estás en pecado, tú ves la Escritura y ves puras palabras donde Dios te dice que si no te arrepientes te vas a ir al fuego eterno, que Dios aborrece al pecador, Dios está airado con el impío todos los días. Hay religiones que dicen, Dios ama al pecador. La Escritura dice que la ira de Dios está sobre el impío y el pecador todos los días. Pero cuando Dios te perdona, ahora encuentras palabras tan tiernas, tan dulces. Yo cuando me convertí recuerdo que leía, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo decía, Señor, si es a mí, lo volví a leer y me volví a decir lo mismo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Sabes?
a ciencia cierta que Dios ya se agrada de ti, que Dios ya te perdonó, porque tu arrepentimiento fue sincero, fue genuino, fue verdadero. Hace 8 días les decía, no te conformes con el grupo, no te conformes con la doctrina, no te conformes con la religión. Conoce a Dios, acércate a Dios, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y acércate a Él. ¿Saben que lo único que nos aparta de Dios es el pecado? ¿Saben que Dios está? Porque Dios es omnipresente. A Dios no lo podemos quitar. Dios es omnipresente. En todos lados está. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo vemos? ¿Sabes? El pecado es como este vidrio. Dios está, pero no nos podemos acercar a Él a causa de nuestro pecado. Es como un muro que está entre Dios y nosotros, que no se mueve. Y queremos acercarnos a Él. Dios, mi hijo está enfermo, sánalo. Pero sabes que Dios no oye a los pecadores. Tú eres adúltero y le pides a Dios, Señor, ayúdame porque no tengo para el gasto. Mira, en su misericordia, Dios ayuda. Pero Dios no oye a los pecadores. Dios está airado con el impío y el pecador todos los días. Entonces, cuando la persona se arrepiente, cuando deja de practicar el pecado y pide perdón a Dios, ese muro que antes estaba ahí, inquebrantable, se hace pedazos, se desmorona y ahora puedes acercarte a Dios y decirle, Padre, te amo. Padre, gracias por lo que has hecho conmigo. Gracias porque me salvaste a mí, salvaste a mi esposa, cambiaste nuestras vidas y ahora nos has dado una nueva vida, una nueva forma de vida. Gracias, Señor. Estos cantos que le cantábamos son una vivencia. No cantamos por cantar, porque hay un himnario. Ahí vamos a cantar de la 1 a la 5 como en la religión. Ay, hermanos, vamos a cantar el himno 80. Y sacan sus himnarios y empiezan a cantar el himno 80. No. Los cantos que nosotros cantamos es la vivencia que hemos tenido con Dios. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es una vivencia. Y quisiera yo, cuando expresarles. No tengo voz. Gracias a Dios me ayuda, pero yo no tengo voz. Yo no soy cantante. Pero Dios me ayuda. Pero lo que cantamos son vivencias que tenemos con Dios. Entonces, quisiera que usted entendiera la importancia que tiene
el arrepentimiento en nuestras vidas y que usted decidiera arrepentirse. Me comentaba el hermano Juan, dice, ya casi estamos terminando el ciclo. Está llevando un ciclo para que usted pueda entender que todos nosotros tenemos que arrepentirnos. O sea, todos hemos pecado alguna vez y necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Cada quien sabe el pecado que está practicando o que ha practicado desde que tiene uso de razón. Es un mandamiento de Dios que todos tenemos que arrepentirnos. Entonces, el ciclo se da para que usted vaya entendiendo qué es el pecado, qué es lo que ocasiona el pecado, la gravedad del pecado. O sea, para que usted vaya viendo y diciendo, es cierto, pues si soy pecador. Y yo pensaba que era algo que todo el mundo hacía y que no tenía consecuencias, que no era grave, pero ahora he entendido que el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Es una violación a la ley de Dios. Estamos violando la ley divina. Estamos violando la ley eterna que Dios estableció para toda la humanidad. Cuando el hombre miente, está violando la ley de Dios. Cuando el hombre roba, está violando la ley de Dios. Somos violadores de la ley de Dios. Somos transgresores de la ley de Dios. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, para que Él quiera perdonar nuestros pecados. Y Dios y nosotros sigue siendo Dios. Si usted no se arrepiente, Dios sigue siendo Dios. Si usted no busca a Dios y terminan sus días y va a parar al fuego eterno, Dios sigue siendo Dios. En Jardines del Recuerdo había fallecido una persona. Y estando ahí, platicamos con otra persona y nos decía de su familiar. Enfermó su cuñada y le informaron que estaba en el Hospital de la Raza, en urgencias. Y dice que fue a verla, pidió permiso, fue a verla y cuando la vio, dice, las lágrimas salieron de mis ojos. Estaba entubada, tenía sondas, tenía aparatos. Y entonces se acercó a ella y le empezó a hablar y le dijo, ¿sabes quién soy? Y la persona, muy leve el movimiento, dijo que sí sabía quién era. ¿Quieres que te comparta la escritura? Que sí. Le empezó a compartir la escritura y dice que desde el fondo de su corazón le dijo, clama a Dios, pídele perdón a Dios, pídele una oportunidad a Dios, que puedas arrepentirte antes de que sea demasiado tarde, de que ya no haya oportunidad. Clámale a Dios, no es necesario que abras tu boca, Él conoce tu corazón y tus pensamientos, clámale a Él. Dice que estuvo con ella, estuvo cantando cantos, se fue y regresó al siguiente día y ya le habían empezado a quitar aparatos. Y los médicos, sorprendidos porque sus signos vitales estaban normalizándose y le iban quitando los aparatos que ya no eran necesarios.
Esta mujer, no lo va a creer, salió del hospital. La dieron de alta. Y fue a verla a su casa, estuvo con ella. Y dice que iba mejorando. Se sentía débil por el estado en el cual había estado, pero estaba lúcida, su cuerpo estaba bien. Y esta persona pues estaba bien contenta porque su familiar estaba favorablemente, ya su cuerpo reaccionando. ¿Qué cree que hicieron? ¿Qué cree que hizo esta persona? Fueron a la villita a darle gracias a la Santísima Virgen. Fueron a darle gracias a la guadalupana. Yo cuando lo dijo, sentí una indignación. Dios dándole la oportunidad. Dios sanándola de una enfermedad tremenda que estaba entubada, ya casi estaba desahuciada porque ya médicos ya no había ahí, estaba con los aparatos. Ya cuando los médicos ya no te hacen caso es porque dicen ellos, ¿qué hago? Pues ahí a ver qué pasa. Dios la sanó. Dios la sacó en pie del hospital. Y se fue a darle la gloria al ídolo. ¿Cómo ve? Y dice que, porque fue a buscarla y no está. ¿La llevaron al hospital? No, fueron a la villita a dar gracias. Es tremendo porque el único que puede hacer estos milagros es Dios. Dios dándole la oportunidad. ¿Me pides una oportunidad? Toma, aquí está. Oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, de restituir con las personas que había ofendido. Dios le dio esa oportunidad. La despreció, no la aprovechó. A los poquitos días fue esta persona otra vez a buscarla. Ya le dijeron, está en el hospital. Llegó al hospital, la vio, ya estaba desgastada, ya estaba cadavérica, con todos los aparatos que les ponen, ya no se levantó. Su oportunidad pasó de largo y ella no lo entendió. Y ella no lo valoró. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde cree usted que está ahorita? Ahorita está arrepintiéndose de no haberse arrepentido. Ahorita está lamentándose. ¿Por qué no hice caso? Si era cierto lo que me predicaban. Y Dios me dio la oportunidad de arrepentirme, me dio vida, me dio salud. ¿Y qué hice? Fui a darle gloria allá al ídolo. Y no le di la gloria al que tenía que dársela. Todos decimos, yo quiero vivir muchos años, yo voy a vivir muchos años. Decía un hermano, yo como Matusalén, que fue el hombre que vivió más años en la Escritura, ¿sí? Nadie piensa en que podemos ir a dar cuenta el día de hoy. Los accidentes están, pero así. Yo me vengo por el AIFA, yo vengo de
el municipio de Atizapán de Zaragoza. Entonces, me vengo por la Mexiquense y me vengo por el AIFA. Y están unas glorietitas, pero bien cerradas, bien cerradas. Y la primera vez que venía yo, no me imaginaba, pues casi nos volteamos ahí. Entonces, la muerte nos acecha. La muerte está esperando como los buitres, ya nada más que llegue el momento para, vámonos. Entonces, un llamado a arrepentirse. Aproveche, ya va a terminar la campañita. Aproveche. Hoy puede ser el día. ¿Se acuerda hace 8 días que le hablaba yo de la humildad? De esa mujer que no necesitó muchas predicaciones, que no necesitó mucha doctrina, que no dijo, pues voy a empezar a leer la Biblia. No. Ella dijo, yo quiero seguir a Jesús. Voy a dejar el mundo y voy a seguir a Jesús. ¿Usted qué espera? ¿Qué piensa usted de su vida? ¿Podremos hacer algo por nosotros mismos? ¿Podremos entrar al reino de los cielos brincándonos una barda? ¿Podremos ponernos ahí en la puerta de los cielos? Cuando entre algún cristiano que se abra la puerta, me voy a meter corriendo. ¿Podremos hacer eso? No. Solamente hay un camino, el arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes, viene el perdón de pecados. Y cuando Dios te perdona, quiere decir que arranca la hoja donde estaba escrito todo tu juicio, ahí, todas tus transgresiones ahí estaban. Con ese documento vamos a ser juzgados, van a ser abiertos los libros. Y uno de ellos es donde está escrita toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. A Dios no se le pasan. Cuando adulteraste y te fuiste allá lejos, dijiste, nadie me vio. Pobre amigo mío, ahí estaba Dios, te estaba viendo. Que Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Cuando estabas robando, que volteaste para todos lados y dijiste, nadie me vio. Ahí estaba Dios. Entonces, ¿de qué modo podremos librar el infierno? Viniendo todos los días, todos los domingos a este lugar, escuchando 1000 predicaciones, oyendo alabanzas. No. Jesús nos dio el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Y no hay otro camino. Ojalá y hubiera otro camino. Yo les diría, ¿saben qué? No se preocupen. Pero no, en la Escritura solamente hay este camino. La religión tiene otro camino. La religión te dice, acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo por gracia. La Biblia dice lo contrario. El alma que pecare, esa morirá. Y veíamos hace 15 días y hace 8 días, sin santidad, nadie verá al Señor. Hoy les iba a hablar del verdadero arrepentimiento y del falso arrepentimiento.
Ustedes necesitan poner por obra lo que Dios ya les ha hablado. Doblar sus rodillas y confesar sus pecados. Apartarse de ellos y buscar el perdón de Dios. Es la única manera. Yo lo hice. O sea, yo no les predico algo que yo no haya hecho. Yo lo tuve que hacer. Humillarme delante de Dios y pedirle perdón por todas mis transgresiones. Pero quiero decirles que vale la pena. Vale la pena porque pude acercarme a ese Dios que estaba tan lejano para mí, estaba tan imposible. Pero cuando uno se arrepiente, mira, Dios está ahí cerquita. Puedes acercarte a Dios. ¿Y qué crees? Que Dios no te va a echar fuera. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así es de que el que tiene que actuar es usted. Por más predicaciones que se hagan de aquí en el púlpito para usted, si usted no es hacedor de la palabra, no va a pasar nada en sus vidas. Y si se acaba la oportunidad, pasará como esta mujer. Pasó la oportunidad, se le fue. Decía el hermano en la introducción, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y ¿saben? El día de hoy, Dios está cerca. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Creo que más bendición no puede haber. Está la presencia de Dios. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa hacer? Alguno dirá, pues yo voy a seguir escuchando, hermano, para echarle ganas. Otro dirá, pues es muy riguroso lo que se predica aquí, o es muy muchas exigencias. Y a lo mejor alguno dirá, yo ya no voy a ir ahí porque predican bien feo. Pero déjeme decirle que si usted escudriña las Escrituras, se dará cuenta que es un mensaje que es bíblico, que no es como en la religión, que no queremos predicar cosas bonitas para que venga mucha gente y haya muchos diezmos y haya muchas ofrendas. Seguramente usted se habrá dado cuenta que no le piden diezmo. Y se habrá dado cuenta que tampoco le piden ofrenda. Quizás alguno haya dejado ofrenda, pero es voluntaria, porque aquí no se le pide nada. Porque lo que nos interesa es la salvación de su alma. Es la salvación de su alma. Veíamos al principio, os digo que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hoy podría haber gozo en los cielos. Hoy usted
podría ser el actor principal. Todos los ángeles reuniéndose. Ya se arrepintió fulanito. Y también fulanita y sultanito. Y empezarían a sonar las trompetas de gozo, de júbilo. ¿Cuánto gozo habría en los cielos si usted se arrepintiera el día de hoy? Tenía dos ejemplos. Uno de Pedro y el otro de Judas. Se los voy a decir rápidamente. Pedro pecó contra Jesús. Lo negó 3 veces. Cuando Jesús fue llevado al concilio y él escondido entre la gente se metió también al pretorio. Y la gente que lo vio y lo conoció, ¿tú eres de los que estaban con Jesús? Y él negó. Yo no lo conozco. Le volvieron a preguntar, le volvieron a decir, sí, tú eres uno de ellos, que no lo conozco. Y le vuelven a decir, sí, tú estabas con él, tú eres uno de ellos. Y maldijo y dijo, yo no conozco a tal. Y el otro, Judas Iscariote, vendió a Jesús por 30 monedas. Traicionó al maestro por 30 monedas de plata. Y a ambos Jesús los había escogido. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Y los dos le fallaron. Y tenían una promesa, tenían no una, muchas promesas de parte de Jesús. Tenían la promesa de estar con Él en su reino. Tenían la promesa de la vida eterna. Dios les había dado mucha autoridad. Los mandó a predicar y les dio potestad sobre las enfermedades, sobre los demonios. Llegaron contentos porque aún los demonios se les sujetaban. Imagínense, andaban con Jesús, eran cristianos porque andaban con Cristo. Ahí podemos ver el ejemplo de 2 cristianos y los 2 fallaron. Vamos a ver Juan 13, 26 y 27. Aquí estamos viendo, está Jesús con sus discípulos tomando la Pascua. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿El que sigue? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús sabía que a pesar de que andaba con él, a pesar
de todas las promesas, a pesar de todas las enseñanzas que había recibido, ¿sabe qué había pasado con él? Con Judas. No se había arrepentido verdaderamente, porque guardaba un pecado en su corazón, el pecado de la avaricia. El pecado de la avaricia. Por amor al dinero, por su avaricia, vendió a Jesús. Y quizás él pensaba que como Jesús no había hecho nada malo, dice la Escritura que Jesús nunca pecó. Quizás él pensó que lo iban a llevar al pretorio, le iban a hacer su juicio y iban a decir, este hombre no es culpable de nada, déjenlo ir. Pero qué sorpresa que cuando llevaron a Jesús al juicio, toda la gente gritaba, queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás. Porque Pilatos les había puesto 2 presos. Acostumbraban soltar un preso en esos tiempos. Y les puso a escoger Barrabás o Jesús. ¿Y sabes la gente qué dijo? Queremos a Barrabás, un asesino, ladrón. Y les preguntó Pilato, ¿y qué hago con Jesús? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Esa gente que había recibido tanto de Jesús, a unos los sanó, a otros los resucitó, a otros les dio de comer pan. Y ahí estaban todos a una voz, ¡crucifícale! No queremos a Jesús porque no nos gusta cómo nos habla, porque nos condena, porque nos habla del infierno. Queremos a Barrabás. Mateo 27:3, perdón. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Viendo que era condenado, se sintió mal, ¿sí? Y aquí dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vamos a ver el versículo que sigue. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo siguiente. Y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Parecía que se había arrepentido, ¿verdad? Y arrepentido devolvió las 30 monedas de plata. Así es un falso arrepentimiento. Parece que sí. Parece que la persona sí se arrepintió porque se postró en el suelo, porque confesó pecados, porque lloró mucho. Hasta tuvimos que traer unas jergas y una cubeta para secar porque estaba lleno el piso de lágrimas. Pero
Este hombre no se arrepintió verdaderamente. Tuvo un remordimiento de haber causado la muerte de Jesús, pero no fue un arrepentimiento, porque aquí nunca dice que pidió perdón a Dios. Y si se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado. Ya no pudo con su culpa, su conciencia la atormentaba. Traicioné a Jesús. Vendí a Jesús por 30 monedas de plata. Pero no fue a Dios y le dijo: Dios, perdóname, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Dios, perdóname, ten misericordia. No. Fue y se ahorcó. Murió, pero no fue con Jesús. Murió y su pecado no le fue perdonado. Y aún añadió, porque el suicidio, ¿qué es? Es pecado. Es disponer de una vida que no es de él, que no le corresponde. Una vez fui a una religión porque me pidió una hermana que si podía ir a compartir, porque el hijo del pastor se había ahorcado porque la novia lo dejó. Y fui y les compartí un pequeño mensaje, pero entró el pastor y comenzó a predicarles y a decirles que le daba la gloria a Dios, porque Dios había permitido ese medio para que su hijo ya se fuera con Jesús al cielo. Imagínense el engaño en el cual viven las religiones. Él lo veía como un medio para llegar al cielo. Pues entonces vamos a hacer lo que David Koresh, allá en Estados Unidos, hicieron una bebida, un agua fresca, algo así. Les pusieron veneno y todos tomaron. Fue masivo aquello. Todos murieron. Nos matamos y nos vamos con Jesús. Y ya no vamos a sufrir. Ya no vamos a padecer. ¿Será cierto? ¿Será cierto? No, no es cierto. Se ahorcó, se fue al infierno. Vamos a ver a otro personaje, a Pedro. ¿Sí? Y vamos a ver Juan 21, perdón, Mateo 26, del 69 al 75. Mientras les voy contando, Pedro también caminó con Jesús. Al igual que Judas, recibió muchas promesas de parte de Jesús. Él vio los milagros y prodigios que hizo Jesús. Ambos estuvieron con Jesús. Ambos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro. Imagínense, un hombre que ya tenía varios días en el sepulcro, que ya estaba apestoso. Dijo una de las hermanas: Señor, ya hiede. O sea, en otras palabras, Señor, ya está apestoso. Imagínense cuántos días ya tenía
y Jesús lo volvió a la vida. Y Pedro y Judas estaban ahí y vieron lo que Jesús hizo. Otra vez fueron a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma, ¿sí? Tenía fiebre. Y Pedro vio cómo sanó a su suegra, cómo la levantó y cómo su suegra, ya estando sana, les servía. Pedro vio eso. Fue en su propia casa, con su propia familia, con su suegra. Para los que dicen que Pedro fue el primero papa de la Iglesia Católica, Pedro era casado. No dice la escritura si tenía hijos, pero tenía su esposa y tenía su suegra. ¿Sí? O se tiene suegra sin casarse. No, ¿verdad? Tenía su suegra y él vio lo que Jesús hizo con su suegra. ¿Sí? Pedro también pudo caminar sobre las aguas. Imagínense, o sea, salir de la barca y pisar el agua y caminar. O sea, es algo tremendo, ¿sí? Y él lo pudo hacer. Señor, ordena que yo vaya, ven. Y salió Pedro y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro? Que cuando empezó a quitar los ojos de Jesús y empezó a ver las circunstancias, el agua, los vientos, el aire, se hundió. Pero ahí estaba Jesús para mostrarle que Él tiene cuidado de nosotros. En cuanto vio que Pedro se hundió, lo asió de la mano y no dejó que se hundiera. Pedro vio eso. Imagínense, nosotros hemos visto muchos milagros, pero no así de esa magnitud. O sea, yo hace 8 días vi cómo esa mujer que tenía demonios decidió dejar el satanismo y volverse a Jesús. Y lo que hizo fue quitarse la pulsera que le habían dado ahí en el satanismo para que la protegiera. Pero mis ojos no vieron a los demonios. Mis ojos no vieron así algo como este hombre. O sea, todo lo que él vio, ¿sí? Jesús le advirtió, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Le advirtió, pero Pedro no hizo caso. Ya dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Siguiente. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Siguiente. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. El siguiente. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿No lo conocen? Estuvo con él, vio sus milagros, vio sus prodigios, las maravillas que Jesús hizo. Y dice, ¿no lo conozco? O sea, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Dice,
Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿El que sigue? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Jesús le había dicho: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Otro que le falló a Jesús. Otro que le falló a Jesús. En Juan 21, 15, 16 y 17, por favor, hermana. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Después de que Pedro le falló a Jesús, Pedro tuvo un arrepentimiento verdadero. Pedro, cuando lo negó y vio a Jesús, y Jesús lo vio con una mirada tan tierna, que él se dobló. O sea, ¿cómo es posible que haya negado a mi maestro? ¿Cómo es posible que le haya fallado? O sea, dice la Escritura que lloró amargamente. Pero ese llanto no era de remordimiento, era de tristeza por haberle fallado a su amigo, a su maestro, a Jesús. Y sabes, cuando Jesús resucitó y estuvo con sus discípulos, les dijo: quiero verlos a todos. Ah, y a Pedro. O sea, ahí vemos que sí hubo un arrepentimiento verdadero, porque Jesús lo perdonó. ¿Sí? Y aquí ya los vemos juntos, y Jesús preguntándole: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El siguiente. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Siguiente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le pregunta a Jesús si lo ama? 3 veces, recordándole a Pedro: me negaste 3 veces, Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Son 2 tipos de personas que podemos ver en una congregación. Aquel que dice ser cristiano, que viene a las reuniones, que lee, que canta, a veces hasta participan, pero que guardan un pecado, que no han dejado el pecado totalmente.
Por lo cual, pues no puede haber perdón de pecados, porque el arrepentimiento debe de ser genuino y verdadero, dejar la práctica del pecado, volverse a Dios. Ese Judas guardaba un pecado, el pecado de la avaricia, y no lo quiso dejar. Cuando María, la hermana de Lázaro que había resucitado, fue a visitarlos, ella agarró y tomó un frasco de perfume muy fino y lo derramó a los pies de Jesús. Y dijo Judas, qué desperdicio, si hubiera vendido y el dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero ¿sabes qué? No quería el dinero para ayudar a los pobres. Lo quería para que estuviera ahí en la bolsa y luego hacer uso de él. Él era el encargado de las finanzas. Pero su pecado, ahí estuvo. Y al final vimos que por ese pecado de la avaricia, del amor al dinero, vendió a su maestro. No se arrepintió. Sintió remordimiento, como mucha gente cuando vienen las predicaciones y oyen que dices, hey, tu pecado te va a llevar al infierno. Y dice la persona, sí es cierto, me tengo que arrepentir. Pero se va y su pecado sigue ahí y no se arrepiente. Y el otro personaje, Pedro, representa al que sí pecó, ofendió a Dios. Pero dice, Señor, perdóname, te he pecado contra el cielo y contra ti, te he ofendido, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, perdóname, Señor. Y el día de hoy, pues aquí están los dos personajes. Aquí está Pedro y aquí está Judas. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El que quiere arrepentirse verdaderamente para con Dios y ser perdonado de sus pecados? ¿O el que se siente mal por haber pecado contra Dios, pero quiere conservar su pecado? Hoy nos aplicamos la escritura. ¿Cuál camino estás caminando tú? ¿El camino de Judas o el camino de Pedro? Cierre sus ojos, por favor. Cómo Dios nos habla y sabemos que nos está hablando a nosotros, que no le está hablando al de al lado, al de atrás o al de enfrente, que nos está hablando a nosotros, que me está hablando a mí. Y nos está poniendo el ejemplo de dos de sus discípulos, de dos cristianos, uno con un falso arrepentimiento y uno que se arrepiente de todo su corazón. ¿Cuál de los dos caminos vas a tomar el día de hoy? ¿El camino de Judas o el camino de Pedro? Hoy es día de tomar una decisión. Hoy es día o de que haya fiesta en los cielos, o de que haya tristeza en los cielos, porque brilló la palabra, porque brilló la luz, porque entendiste la importancia de arrepentirte, porque entendiste que necesitas arrepentirte porque has ofendido a Dios.
pero que perdiste la oportunidad porque no fuiste serio, porque no quieres dejar tu pecado, porque no quieres humillarte con Dios, porque te da pena que te vean arrodillarte, porque te da pena que sepan que tú eres un pecador. ¿Sabes? Todos hemos sido pecadores. Dios no viene por justos, Dios viene por pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Dios viene por ti. Dios viene por ti. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hoy tú puedes ser la causa de gozo. Hoy tú puedes ser la causa de celebración en los cielos. Que los ángeles celebren. Que las trompetas suenen. Que la gloria de Dios brille. O por otro lado, destrozar el corazón de Dios. Tú escoges. Tú escoges el día de hoy. Amado Señor, gracias te doy. Porque eres bueno, Señor. Porque nos trajiste para traer tu palabra, Señor. Que me mandaste a sembrar la semilla, Señor, y yo te pedía que prepararas los corazones para que tu semilla cayera en buena tierra, Jesús. Para que no cayera entre espinos o entre pedregales y se perdiera, Señor. Que cayera en buena tierra para que diera fruto al 100 por 1, Señor. Gracias por tu palabra, tú diste tu palabra, ya se sembró la semilla, Señor. Ahora depende de cada persona qué es lo que haga con esa semilla, qué es lo que haga con tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Y pues responsabilizo a cada persona de lo que ha escuchado. Ya son responsables de la decisión que tomen y de lo que van a hacer con lo que han escuchado el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toma a cada uno en tus manos. Y pues, Señor, todo está en la decisión de cada persona, Señor. De ahí ya no podemos hacer nada los predicadores, ni tú, Señor, porque tú les diste libre albedrío, libre decisión. Y cada persona decide si arrepentirse verdaderamente o seguir el camino de Judas, diciéndose cristiano y llevando en el corazón su pecado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y pues damos por terminada la reunión. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana, si Dios quiere.